Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan. La verdad es que es un agrado para nosotros, ¿no es cierto?, poder dirigirnos, en este caso, a cada uno de ustedes, saber de que tú estás allí escuchando, interesado seguramente en escuchar la palabra de Dios. Por algo, ¿no es cierto?, te das el tiempo de poder buscar en YouTube cosas que nos enseñen a poder vivir mejor en los tiempos que nos ha tocado vivir. Así que, en primer lugar, ¿no es cierto?, que la paz de nuestro Dios esté contigo, esté con tu familia, esté con tus hijos, con las personas que a ti, en este caso, ¿no es cierto?, te rodean. Quisiéramos en este momento importante de la historia de este mundo, poder llamarte la atención en algo que es muy interesante y que nosotros debemos tenerlo muy, pero muy presente. Y como muchas veces hemos visto ya en estos audios, hemos escuchado en realidad que Dios está interesado en que nosotros podamos crecer y a la vez está interesado también en enseñarnos las cosas que van a suceder. Y Dios hemos visto en la Biblia que tiene un método que es el método, podríamos decir, el método de la repetición, de que las mismas cosas que sucedieron en el pasado van a poder y van a suceder en el futuro. Incluso algunas ya han sucedido. Y en esta tarde, en este día, vamos a poder ver algo que va a suceder, que sucedió ya y que también va a suceder y va a marcar un punto de quiebre en la historia de este mundo y en la historia del cristianismo. Y me refiero a lo que dice allí en el libro de Daniel, capítulo 7, especialmente a los últimos, como desde el versículo 15 en adelante. Y cuando ya empiece a leer los versículos, vamos a darnos cuenta que también en el futuro estos mismos personajes se van a volver a repetir. Quiero leerte Daniel capítulo 7. Y mira, Daniel capítulo 7 dice como título, dice visión de las cuatro bestias. Se dice, ¿no es cierto?, que allí voy a leer el primer versículo, 7:1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Estando, ¿no es cierto?, Belsasar, dice, como rey, dice que Daniel tuvo un sueño y dice que él lo relató y también vemos, ¿no es cierto?, que después lo escribió en el mismo libro que él mismo hizo. Pero voy a leer solamente algunos versículos que son quizás los más importantes. Dice Daniel 7:15, dice lo siguiente. Después de estos sueños, dice, mira lo que él relató. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel, después de que vio todas estas cuatro bestias, quedó como en shock, podríamos decir, y dice que se turbó su espíritu, pero en gran manera. Se turbó en gran manera, en medio de su cuerpo, dice, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y el versículo 17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué es lo que eran las cuatro bestias? Eran cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero mira lo que Daniel dice en el versículo 18 en adelante, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea que Daniel está diciendo, mira, van a venir cuatro imperios, cuatro reinos, pero dice que después de que termine el cuarto va a venir otro más. Porque dice que aquí no lo dice abiertamente, pero del 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, o sea que va a venir un reino
que es el mismo reino que habla, ¿no es cierto?, en la estatua del rey Nabucodonosor, en este caso en Daniel capítulo 2. ¿Se acuerda que al final, ¿no es cierto?, venía una piedra y golpeaba, podríamos decir, como la tierra, y dice, y al final los santos también recibían el reino? Pero mira lo que dice ahora el 19, y aquí es donde quiero llegar. Dice lo siguiente, dice, entonces, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Este versículo de Daniel 7, versículo 19, Daniel, ¿no es cierto?, era tan sorprendente lo que él vio, que él dice, no me interesan las primeras tres bestias. Él dice, por favor, le dice al ángel Gabriel, porque es el ángel Gabriel el que está explicando, le dice, quiero saber sobre la cuarta bestia. Por favor, explícame sobre la cuarta bestia. Es tan diferente, es tan horrible, es tan espantosa. Dice que hasta las sobras que estaban allí en el suelo, dice que las pisoteaba y las hollaba con sus pies. Entonces voy a leer de nuevo este versículo. Dice, entonces dijo Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante de él, cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que esta cuarta bestia dice, ¿no es cierto?, que le salieron unos cuernos, pero no me gustaría que pongamos atención en esto. Fijemos nuestra atención de que hay una cuarta bestia que dice que era pero totalmente espantosa, pero diferente a todas las otras. Y a la larga, ¿no es cierto?, podríamos decir que esta cuarta bestia, como que, por decir así como una parábola, un ejemplo, como que tuvo un hijo, podríamos decir, que era un cuerno, ¿no es cierto?, que aquí la Biblia lo llama como un cuerno pequeño que sale, que era también espantoso. Pero mira lo que dice el versículo 21, dice que este personaje, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Por qué? Nosotros, si nos vamos a la historia, y seguramente usted que está escuchando esto sabe mucho de historia, la cuarta bestia, ¿en qué periodo existió? Y hay un periodo que es muy claro que esta cuarta bestia existió en ese periodo. ¿Y saben en cuál periodo fue? Es muy sencillo. Es en el periodo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién llevó a la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo? Los romanos, juntos con los judíos. Se hicieron allí una alianza, ¿no es cierto?, los judíos que debían haber estado esperando el nacimiento y la aparición del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a la larga, ¿no es cierto?, terminaron, y dice que terminaron en una alianza. Lógico, no todos, pero la gran mayoría, juntándose con los romanos, hicieron esta alianza y llevaron, en este caso, ¿a quién? Ni nada más ni nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y vimos claramente que en esos tiempos dice que los hijos de Dios, esto comenzó, ¿no es cierto?, en el año más o menos, primero con nuestro Señor Jesucristo, después vemos, ¿no es cierto?, en el año 34 con la muerte del primer mártir, aunque quizás será el primer mártir, porque también debemos recordar que en los años anteriores había muerto ya Juan el Bautista. Pero desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, en el año 34 muere Esteban, apedreado, ¿no es cierto?, por decir la verdad. Pero desde ahí en adelante dice que la mayoría de los verdaderos cristianos dice que eran echados, ¿no es cierto?, a grandes coliseos, grandes estadios, y solamente dice que esa cuarta bestia empezó a hacer
lo que decía prácticamente Daniel capítulo 7: a hollar, a triturar, a matar y a no dejar nada, ¿no es cierto? Nada de lo que pasaba, ¿no es cierto?, allí a su paso. Y por eso que el versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Claro, aparentemente los vencía porque estaban allí, ¿no es cierto?, en aquel coliseo, por animales, por leones hambrientos, y dice que eran totalmente comidos por ellos. Allí vemos, ¿no es cierto?, Hebreos capítulo 11 relata un poco de esto. Hay también otros versículos de la Biblia, allí especialmente en Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de los sellos, que también sucede esto. Pero queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que esta cuarta bestia se va a volver a levantar, va a volver a tomar fuerza, va a volver, ¿no es cierto?, nuevamente este imperio que en aquel momento, ¿no es cierto?, eran los romanos, va a volver nuevamente a tomar fuerza y nuevamente van a formar alianza. ¿Y qué cosa va a suceder? Nuevamente va a llegar aquella cuarta bestia a dominar la tierra por ni nada más ni nada menos que por 3 años y medio. ¿Dónde se encuentra esto? ¿Dónde se encuentra esto? Nosotros podemos ir claramente, ¿no es cierto?, al libro de Apocalipsis, capítulo 13, y nos vamos a poder dar cuenta de que esta cuarta bestia nuevamente se va, ¿a qué cosa? Se va, dice, a levantar. Se va a levantar. Podríamos leer incluso algunos versículos de Apocalipsis, capítulo 12, pero voy a leer solamente un versículo que es uno de los más conocidos de Apocalipsis, capítulo 12, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, esta cuarta bestia, ¿contra quién se fue en primer lugar? Con nuestro Maestro, con nuestro mayor líder, con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿quién más que guardó, ¿no es cierto?, por nosotros mismos incluso los 10 mandamientos? ¿Y tenía el testimonio de Jesucristo? ¿Acaso no fue primeramente, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Y ahora nosotros nos vamos a poder dar cuenta que esta cuarta bestia, ¿no es cierto?, se va a volver a levantar. Dice ahora Juan, en Apocalipsis capítulo 13, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre: blasfemo. Vemos como Daniel, ¿no es cierto?, también en aquella bestia, vio que aquella bestia también tenía 10 cuernos. Y ahora vemos que en este caso el discípulo amado Juan también ve esto, ¿no es cierto? Y nada más que Juan lo empieza a ver y dice: claro, esto sucedió en el pasado. Pero resulta que Juan ahora nos empieza a relatar y dice: pero tengan cuidado, porque esto también va a suceder en el futuro. Y mira lo que sigue relatando. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mire las palabras de aquí arrogante: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Si a los santos del Altísimo los vencerá, si cuando estuvo en los tiempos de Jesús, vencieron a Jesús y lo llevaron en la cruz del Calvario, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Una pregunta. Dice aquí: también se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad, ¿por cuánto? Para actuar
42 meses. Quiero hacer un alto aquí porque hay muchas personas que dicen, sí, pero es que estos 42 meses están en el pasado. ¿Cómo comenzamos el audio? Que Dios nos enseña por repetición. Las mismas cosas que sucedieron en el pasado son las mismas cosas que van a suceder y están sucediendo ahora en el futuro, presente y futuro. Y la Biblia a nosotros nos deja totalmente claro. Y ahora la pregunta que decía aquí, ¿no es cierto? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Dice aquí en versículo Apocalipsis capítulo 13, sigue diciendo, dice, versículo 7 dice, 13:7 dice, mira lo que dice aquí. ¿Se recuerda lo que vio Daniel? Y mira lo que dice aquí Juan ahora dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este versículo es clave, porque Daniel primeramente nos decía, mira, existió una bestia, estuvo claramente en los tiempos de Jesús, llevaron al maestro a la cruz del Calvario, derrotaron a los santos y los metían a los coliseos, a los estadios y los vencían, ¿no es cierto? Y dice que allí los mataban, los trituraban, los hollaban. Y mira lo que dice aquí ahora Juan, que Juan está mirando ahora el futuro. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se repite la cuarta bestia, sí o no? Claramente sí. La Biblia nos enseña que sí. Pero mira lo que sigue diciendo allí. Dice, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Otra vez vemos esta palabra, cuya herida mortal fue sanada. En el año 1798, el general Berthier, un francés, según cuenta la historia, dice que llevaron, ¿no es cierto?, preso al Papa, al líder de la Iglesia Católica. Y allí se le produjo, ¿qué cosa? Se le produjo una herida mortal. Pero dice que esta herida mortal, dice que en algún momento de la historia va a ser completamente sana. Y se le va a dar autoridad ¿por cuántos meses? Por 42 meses, 3 años y medio. Y esta cuarta bestia va a gobernar de la misma forma o tal vez peor de los tiempos de Jesús. Y sigue diciendo, dice, versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento, ¿a qué cosa? A la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Que hiciese matar a todo el que no la adorase. En otras palabras, un imperio a la fuerza, un imperio sin amor, un imperio triturador, un imperio que no va a dejar nada, que si hay algo que se le pueda oponer a aquel imperio, esta cuarta bestia, dice que la bestia, ¿no es cierto?, ¿qué cosa va a hacer? Los va a querer hacer desaparecer. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, versículo 15, y se le permitió infundir aliento
a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, quiero decirte, con la Biblia, no yo, la palabra de Dios nos enseña que esta cuarta bestia que vio Daniel, que era distinta a todas, que salió aquel cuerno pequeño, se va a volver a repetir en nuestros tiempos, en tu tiempo, en mi tiempo. Esta es la última generación. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, esta bestia espantosa dice que va a triturar, a demoler, y a los santos del Altísimo los va a vencer. Pero aquí hay una pregunta que quiero volver a repetir. Dice lo siguiente, versículo Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como esta bestia y quién podrá luchar contra ella? Voy a repetir la pregunta. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra la bestia? Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, hay esperanza. Apocalipsis capítulo 15 nos dice lo siguiente. El mismo Juan que vio aquella bestia, el mismo Daniel que vio esa bestia tan diferente a las otras, ahora Juan nos dice y nos responde la pregunta. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Cómo era la pregunta? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra esta cuarta bestia? Juan nos responde en la Biblia. En ningún otro libro, en la Biblia está la respuesta. ¿Quién podrá luchar contra la cuarta bestia? Dice aquí, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, creo que hemos llegado al fin, ¿no es cierto?, de este audio. ¿Hay una bestia espantosa? Sí. ¿Se va a volver a repetir? Sí. ¿No va a tener, ¿no es cierto?, quizás esta nadie la va a poder detener? Podríamos decir que claramente la Biblia nos dice que va a haber un poder que va a detener a esta bestia. Y dice que van a ser personas llenas del poder del Espíritu Santo. Y dice, porque aquí quiero leerlo nuevamente, porque dice, vi también como un mar de vidrio, dice Juan, con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre el número de su nombre, no importa que no te dejen comprar, no importa que no te dejen vender, no importa que vayas a un hospital y que no te atiendan, no importa que te amenacen, no importa que quizás te quiten la vida. Quiero decirte que hay un pueblo que va a luchar contra la bestia y va a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿será que tú vas a estar de parte de aquel pueblo que van a ser de los redimidos y que van a vencer?
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos pueda llenar de paz, de gozo y alegría. Y recuerda, es verdad, va a haber una bestia espantosa y terrible, pero a la vez va a haber un pueblo preparado por Dios. Y que en Apocalipsis capítulo 7 Dios le pone incluso hasta un nombre, que ya si usted revisa los otros audios, los va a poder encontrar. Pero lo importante es que van a luchar contra la bestia y dice que este pueblo va a vencer de la mano del Señor Jesucristo a esta bestia. Que Dios te bendiga. Quiero agradecer a todas las personas que comparten estos audios, que se dan el tiempo porque también es una forma de que la obra avance. Te pido en el nombre de Jesús que compartamos, que por favor, ¿no es cierto?, podamos hacer esta obra misionera que es tan sencilla de que compartir este material. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En el nombre de Jesús te enviamos, ¿no es cierto?, muchos, un feliz sábado, un abrazo y que Dios te bendiga. Y gracias nuevamente por compartir. Saludos a las personas, ¿no es cierto?, que nos escuchan allí en el extranjero, allí, ¿no es cierto?, en México, en especial en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Argentina, también en Brasil hay personas, ¿no es cierto?, que nos escuchan. Y así, ¿no es cierto?, que Dios nos bendiga. Si hay en otra parte, en Haití también hay personas que nos escuchan. Y seguramente, ¿no es cierto?, hay en otros lugares, pero que Dios te bendiga y que Dios nos guarde y que Él podamos aceptar la invitación y podamos prepararnos, porque, ¿no es cierto?, el fin ya ha llegado. Que Dios te bendiga